otro día vi un vídeo, no sé si sabéis, a lo mejor, no sé si te suena, Ernest Dift, el Sí, que sí. hacía el Chico Fitness, se llamaba. Bueno, era un chaval que ya llevaba unos años sin hacerlo porque se fue más al mundo de criptos y todo eso, pero al principio era de los primeros que empezó a hacer pues Gimnasio. fitness, asesoramiento, etcétera. Y llevaba 2 años sin subir vídeo y yo estoy suscrito a su canal y el otro día me salió un vídeo hablando en su casa, sin miniatura ni nada, o sea, diciendo mi experiencia tomando setas y mis 2 años de Despersonificación. despersonificación y Ostras. desrealización. Bueno, Sí, sí, sí. me lo vi entero, 40 minutos contando cómo un amigo le dijo de irse a la montaña a tomarse unas setas, él no estaba convencido, se las tomó, empezó a paranoiarse, llegó abajo de la montaña gritando, la gente socorriéndole y le dio Joder. eso de 2 años de paranoia, de no poder salir a la Ansiedad calle. social. Pues qué horror. Notaba que le perseguían, tenía eso, agorafobia, una barbaridad, ¿eh? Precisamente por eso los psicodélicos a día de hoy se hacen en entornos muy controlados, generalmente en ensayos clínicos con muy buena preparación, con profesionales, suelen ser psiquiatras, psicólogos, terapeutas, al paciente se le prepara mucho, la sala está todo, digamos, al milímetro preparado para minimizar ese riesgo lo más posible, pero nunca se puede eliminar del todo. Una mala experiencia de psicodélicos generalmente se queda en eso, en un mal rato, en tal y cual, según cómo se maneje, pero oye, hay malas experiencias que pueden llevarte a, pues eso, a tener una Horrible, sí, etapa sí. muy Te cambian la oscura, vida o fatal. quedarte tal. Por fortuna son los menos, es decir, es lo menos probable, o sea, no es muy probable, pero cuando pasa es suficientemente gordo como para realmente tomárselo muy en serio. Y otra cosa también es que hay personas que tienen propensión psicótica, es decir, que tienen a lo mejor por genética familiar, Como tendencia por a experiencia familiar, poder- tienen tendencia a la psicosis y muchas personas no lo saben. Y ese es el problema. ¿Qué pasa? Que esto es lo que hace que las drogas sean mucho más seguras cuando la persona es más mayor. Cuando una persona está, por ejemplo, en los 16 años, en los 18 años, incluso en los 20, yo diría, todavía es bastante joven para este tipo de experiencias, porque no sabe realmente qué propensiones tienes. Esto pues se ve mucho con el cannabis, ¿no? El cannabis sería una droga mucho más segura si la gente empezase a fumar a los 24, 25 y no a los 16. Porque ahí 100%. estás todavía A mí me parece una barbaridad. Sí, es muy... O sea, habiendo fumado y entendiendo los efectos que tiene, a mí, las personas que dicen, no, yo empecé a fumar a los 14, a los 15, me parece que no tienes la cabeza para fumar. O sea, es extremadamente negativo. Y anda que no conocemos gente que ha fumado a esas épocas y a los 17 ha parado porque es que dice, se me estaba yendo la cabeza y he tenido años horribles. O sea, te puedes meter en un pozo horrible desde luego. si fumas tan pronto. Es que me parece dos mundos totalmente diferentes. Fumar con 15 años que fumar con, pues eso, 24. ¿Sabes? Es que estás en dos momentos totalmente diferentes de tu vida y la cabeza va a funcionar. Vamos, son polos opuestos. Totalmente. Y bueno, y por ir un poco al caso mío que me preguntabas antes acerca de mi trayectoria en esto, yo lo que pasó es que después de un poco esa experiencia que tuve, y que está hilado un poco con lo de la edad que estás diciendo ahora, después de esa experiencia que tuve con la psicoterapia asistida con psicodélicos, que luego si queréis os explico lo que es, porque no es tomar psicodélicos y ya, o sea, es un enfoque estructurado, terapéutico, y la sustancia se usa muy poco, o sea, se utiliza solamente en un par de ocasiones y ya está, o sea, el resto es trabajo tal y no es como a día de hoy que te tomas la pastilla todos los días, no tiene nada que ver con eso. Yo después de eso lo que pasa es que me di cuenta de que, quería ayudar a que el desarrollo científico de este nuevo enfoque, que ahora mismo además está ya muy cerca de ser autorizado para uso médico aquí en Europa y en Estados Unidos, quería ayudar a que eso llegase antes y que estuviese accesible a aquellas personas que realmente lo necesitan, que están a día de hoy con trastornos como puede ser la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático, las adicciones, que tienen muy mala prognosis, que es muy difícil tratarlos con los tratamientos convencionales que tenemos a día de hoy en medicina, en psiquiatría, y que de algún modo se podrían beneficiar de tener esta otra opción terapéutica para añadirla a las que ya conocemos, ¿no? Entonces ahí me hice el máster en psicofarmacología y drogas de abuso, me hice el máster en salud pública y empecé a trabajar en temas de drogas, fundamentalmente en programas de reducción de riesgos, como por ejemplo Energy Control, que es mi alma mater, es donde he estado más tiempo y donde me he desarrollado más en el mundo concreto de la reducción de riesgos y daños, que es lo que estamos hablando antes, ¿no? De cómo reducir la probabilidad de que te pase algo malo, que luego si queréis vamos más ¿Qué son, rollo charlas o cómo ejecutas ahí? Pues por ejemplo, vamos a festivales de música donde se está produciendo consumo y nosotros lo que hacemos es ofrecer a las personas que van a consumir información que pueda hacer que ese consumo sea más seguro, pero también siempre partiendo de la base de que el consumo tenemos que explicarles que ya de por sí es una toma de riesgos. O sea, es muy importante que la persona que va a consumir una sustancia sepa que se está exponiendo a un riesgo, eso seguro, y que puede haber formas de que ese riesgo sea menor, pero que ninguna de esas formas va a eliminar el riesgo. O sea, que siempre va a tener riesgo. Entonces, por ejemplo, una de las técnicas que nosotros tenemos, que es más atractiva y más interesante y que es
objetivamente muy valiosa, es el análisis de drogas. Nosotros analizamos drogas en los festivales, vemos la pureza que tienen, vemos sobre todo si hay adulterantes tóxicos y informamos al usuario. Hay en medio, o sea, yo puedo ir con mi droga y decirte... Montamos un stand de análisis donde hacemos asesoramiento, o sea, asesoramos... Una popa. Les damos información preventiva fundamentalmente, porque nuestro objetivo realmente es que la persona al final no acabe mal. O sea, Claro. que no acabe mal. Eso es lo importante. Que no tome o que al menos... Claro, entonces lo más seguro es que no tome, desde luego. Pero si la persona ya está convencidísima de que va a tomar, por lo menos que tome todas las precauciones posibles para que esa persona pues no acabe en la enfermería. Ya. Es decir, porque no tienes por qué acabar en la enfermería. Viene ¿no? bastante gente. O sea, suele venir gente a... Muchísima. Mola, ¿eh? Además es un enfoque que funciona muy bien. Quiero decir, los enfoques No es tradicionales como que te vamos a prohibir, no es. Oye, Claro, si vamos ahí sabemos si que vas a vamos drogarte, nosotros pero- a decir únicamente no te drogues, nadie se acercaría a nosotros, la gente pasaría a nosotros. Nosotros como vamos con un mensaje mucho más práctico y flexible y sobre todo un mensaje que luego es más eficaz y que funciona mejor, la gente viene. Y eso es como nuestra ventaja frente a otro tipo de estrategias tradicionales de prevención. Al final lo importante es que la prevención esté presente en el desarrollo de la persona, que la persona conozca los riesgos, la persona tal, pero siempre va a haber gente que va a decir, me da igual que me hayan dicho que no lo tome, me da igual tal, yo lo voy a hacer. Entonces, para esas personas hay dos opciones. O les dices, allá vas tú y que te mueras, o realmente haces algo que pueda proteger realmente tu salud a nivel práctico. ¿Qué ¿no? ponen los carteles, rollo? Nosotros- ¿Cuál es la llamada de atención? No, nosotros somos Energy Control, la gente conoce Energy Control, o sea, la mayoría de la gente sabe ya lo Vale, que somos vale. Energy Control, pero aún así nosotros siempre ponemos información preventiva sobre drogas y tal. Entonces la gente va y claro, por ejemplo, una persona que ha entrado en un festival que lleva en el bolsillo un gramo de cocaína, esa persona que se ha tomado la molestia de comprarla, pagar un pastón, que la cocaína es bastante cara, cruzar todos los filtros de seguridad y acceder al festival con la droga, 99,999% seguro que se la va a tomar, porque nadie toma todas esas cosas para luego tirarla. Pero, si de pronto van a analizar y descubren que lo que le han dado en realidad tiene muy poca cocaína y tiene un montón de levamisol, que como os he dicho antes es bastante tóxico, que contiene también fenacetina, tetracaína, lidocaína, un montón de cortes o de adulterantes, pues hay mucha gente que delante de nosotros La coge tira. y nos La tira tira, la ¿no? sustancia. Qué locura. Esa persona, si no hubiese sido por Energy Control, por la información del análisis de drogas, se la habría tomado seguro. Y es guapo, probable que hubiese qué acabado mal. Y nos hemos Molaría salvado a muchísimo una que persona, estuviese- digamos. que ¿no? estuviese ahí, Y esto es muy... saca el gramo de cocaína y de repente aparece la Policía Nacional de la ¿sabes? Es un cebo. Claro, Eso a nivel- podría haber pasado, pero por su fortuna, a ver, yo creo que tanto la policía entiende. Nosotros recibimos apoyo del Plan Nacional sobre Drogas, recibimos apoyo del Ministerio de Sanidad. O sea, en realidad somos un programa que estamos totalmente funcionando en el marco legal. Es decir, no es una cosa como tal. Entonces, en ese sentido, yo creo que la policía entiende que su labor y la nuestra se podría Complementaria. entorpecer. No, se suplementa, pero no podemos estar en el mismo espacio, porque si la policía está al lado de nuestro stand, no se acerca a nadie. Ya. Entonces, ni salvamos vidas, ni salvamos a nadie. Entonces, necesitamos que la policía haga su trabajo, que es evitar que esas sustancias entren al festival, y nosotros hacer el nuestro, que es que una vez que han entrado algunas sustancias, minimizar el impacto en la salud que puedan tener sustancias en los En los general, ¿qué asistentes. porcentaje dirías, especificando justo que estabas diciendo lo de la cocaína, rollo, qué porcentaje de cocaína pura suele haber en las dosis que trae la gente y qué otros de... Va por épocas, porque va cambiando mucho. Ahora, por ejemplo, estamos en un momento en el que la producción de cocaína es muy alta en Colombia y en los países productores, Colombia, Perú, Bolivia. Entonces, lo que está pasando es que está llegando mucha cocaína a Europa, y al llegar mucha cocaína a Europa hay mucha oferta. Y al haber mucha oferta, pues el precio está bajando. Y eso está haciendo que se vean cocaínas más puras de las que se veían, por ejemplo, hace 5 o 7 Ya. años, ¿no? El Que puto entonces veíamos. Bitcoin, tío. Entonces, ahora, por ejemplo, yo no sé muy bien los datos, a lo mejor está en un 40 o en un 50% de pureza media de Locura, las muestras tío. que llegan, pero ha habido épocas en las que la pureza media de cocaína era bajísima, a lo mejor era como el, yo qué sé, el 20 o el 30, muy Esto bajo. no empezó cuando entró. Es que hace poco me vi Fariña. Sí, la Entiendo serie. que al principio sería muy puro. Sí. Luego dijeron, ¿qué coño hacemos haciéndolo tan puro? Vamos a hacerlo más cortado. Y ahora, pues igual está medio volviendo, ¿no? O algo así. Mira, yo trabajaba antes en la Agencia Europea de Drogas, que es el organismo de la Unión Europea que gestiona toda la información de drogas, que está ahí ubicada en Lisboa. Y allí pues, nos llegaba un montón de información de este tipo de cosas, ¿no? De las purezas y demás. Y la tendencia de los últimos años, que es esta tendencia que os he comentado, es precisamente que como está habiendo más abundancia de cocaína, se está produciendo un fenómeno de repurificación, ¿no? Está habiendo más pureza, porque no es tan rentable cortarla. Al final, el tema de cortar o de adulterar es un tema de rentabilidad. Si yo tengo una droga que es muy cara, es muy probable que la vaya a adulterar porque tengo mucho que ganar, digamos. En cambio, si yo tengo una droga muy barata, como pasa en el caso de Europa con el MDMA, el éxtasis, una sustancia muy barata que se produce en grandísimas cantidades, y hay tanto MDMA que al final
Pues es que tampoco ganas tanto por adulterarla, porque el riesgo de perder a un cliente a lo mejor que te está comprando en MDMA comparado con lo que El tú estás profit, ganando, sí. que es muy poco, o sea, no tiene mucho sentido. Entonces, al final, por ejemplo, el MDMA en Europa es muy puro en general. Es una sustancia que la pureza media, si no me equivoco, está en torno al 80%, que es bastante. Lo que has comentado antes de la historia de drogas, ¿cuál es la primera droga? ¿Es algún tipo de opioide? ¿El opio como tal? Pues el opio es de las drogas más antiguas o la más antigua. Lo que pasa es que no sabemos exactamente, porque no hay historia escrita, no está claro cuál fue la primera droga, ¿no? Leí que parte del desarrollo... ¿Leí o viste un TikTok? Leí. Te lo juro. Leí que parte del desarrollo, se supone que como del Homo sapiens al Homo sapiens sapiens fue como muy rápido en comparación. No sé, me acuerdo si es ese. Sí, ya sé a dónde Cuando vas. descubrió Ya sé a dónde las vas. setas. Porque fue como que empezó de a- repente empezaron a comerse setas sin saber que eran alucinógenas Sí, y eso se les es. desarrolló el cerebro. Es una hipótesis muy interesante y muy bonita, pero es una hipótesis, no se puede probar, creada por un filósofo americano que se llama Terence McKenna, que tiene un hermano, Dennis McKenna, que se han pasado toda la vida estudiando los psicodélicos. Y Terence decía que lo que pasó es que cuando los primeros homínidos, ¿no?, empezaron a cambiar de dieta o empezaron a expandirse por otras regiones que no eran las regiones habituales, empezaron también a comer setas que contenían psilocibina. La psilocibina, ahora sabemos, porque no lo hemos sabido hasta ahora, pero ahora sabemos ya confirmado, que es una sustancia que estimula la neuroplasticidad. Es decir, facilita la capacidad de las neuronas de reconfigurarse, de volverse más maleables, de poder reconectar. Y esto pudo explicar o podría explicar cómo el ser humano aceleró tanto en lo que es la evolución, ¿no? Y de pronto hay una rama de una especie de homínidos, de pronto pasó de ser eso, una especie de un grupo de simios, a convertirse pues en lo que hoy es el Homo sapiens sapiens, ¿no? Un ser muy evolucionado, con mucha inteligencia, con capacidad de usar herramientas, pensamiento abstracto, pensamiento a futuro, planificación. Todo eso, según esta hipótesis, que es eso, la hipótesis del mono colocado, del Stone Ape Theory, viene de que estuvimos expuestos a ese consumo de psilocibina involuntario durante mucho tiempo y facilitó que nuestro cerebro crease además una forma de pensar diferente por el estado psicodélico en sí y acelerase el que nuestro cerebro se pudiese adaptar más rápido al El entorno, mono ¿no? súper colocado, tripeando, diciendo que puedo ir en dos patas y no en cuatro. vale, tío. vale, Un coche de repente. Y puedo lanzar una piedra, Claro, ¿no? ya de repente se convierte en humano. No, pero la idea es que al final esa neuroplasticidad todos nacemos con ella. Lo que pasa es que con la edad la vamos perdiendo. Es muy útil porque en la infancia nos permite adaptarnos al lugar en el que hemos nacido y eso hace que seamos una especie pues, de éxito, que nos adaptamos a cualquier entorno, podemos estar en el Polo Norte, en el desierto, hacer aviones. Al final todo viene mucho de esa capacidad de adaptación, de flexibilidad mental y de inteligencia y eso lo que pasa es que lo vamos perdiendo con la edad. Y si a un niño de 2 años le das una dosis de un psicodélico... Yo sospecho que ni se entera. Sí, ¿tú crees? Esa es mi sospecha, pero todavía no tenemos ensayos Solo clínicos. sospecha. Al menos mi Pero vamos. primito ni se No, porque yo enteró. creo que un cerebro infantil se parece mucho a un cerebro en un estado psicodélico. Es un cerebro con muy pocos patrones construidos, un cerebro que está como sin programar. Sí, está Un desactivado cerebro casi. desprogramado, entonces tú te vas programando con la experiencia y poco a poco vas pasando de ser, por ejemplo, una persona muy contemplativa, que está fijándose en todo y tal, a ser una persona más de acción. Y para la acción necesitas ser capaz de conocer bien el entorno y poder predecir. Entonces, esa capacidad, eso de dejar de recibir información y pasar a predecir, va también de la mano de dejar de lado la neuroplasticidad y pasar ya a un sistema en el cual hay una serie de modelos que se van construyendo con tus conocimientos, que es lo que se llama, bueno, luego os diré el nombre, a ver si me acuerdo, porque es una palabreja horrible, pero es un poco cómo se explica ese proceso de pasar de ser una criatura contemplativa a ser una criatura más de acción y pasar de ver el mundo tal y como es a ver el mundo ya como hemos aprendido que es. Y hay un cambio muy importante, es como si nos pusiésemos unas gafas de sol. Y esto le pasa a todo el mundo. Cuando una persona, por ejemplo, tiene una infancia muy traumática, luego el mundo en el que vive a veces no se corresponde con el mundo en el cual nació o en el mundo en el que vivió. Y eso genera muchos problemas de adaptación y muchos problemas que se pueden manifestar en forma de depresiones, en forma de traumas, de todo tipo de formas, ¿no? Entonces ahí los psicodélicos tienen la capacidad, por ejemplo, de precisamente al estimular esta neuroplasticidad, poner al cerebro otra vez como en un modo de reaprender, ¿no? De vamos a volver a aprender cómo es todo, vamos a poner tal, y eso es muy útil cuando se hace en un contexto terapéutico bien controlado, por supuesto, porque como os he dicho antes, los psicodélicos fuera de esos contextos pues tienen riesgos que pueden ser importantes en algunos casos, pero se puede utilizar y eso es un poco lo que está viniendo ahora, ¿no? De hecho, Australia este verano autorizó ya el uso de psilocibina para el tratamiento del estrés postraumático, funciona súper bien.
Perdón, psilocibina para el tratamiento de la depresión, que funciona muy bien, y MDMA, o sea, éxtasis para el estrés postraumático, ¿no? Por esa capacidad que tiene el éxtasis de hacer que la persona se sienta bien, confiada, a gusto, autoaceptándose y demás, y pueda, pues, viajar mentalmente al trauma y ser capaz un poco como de superarlo, ¿no? Has comentado en psicodélicos, antes que no me queda la mitad, Sí. que un factor importante es que puede venir por genética o no sé si hay más Sí. factores, el tema de la psicosis, ¿no? De Sí, que a lo eso sí, mejor desde tu luego. abuelo... ¿Tú realmente cómo puedes saber eso? A ver, no hay forma de saberlo al 100% nunca, pero sí que es verdad que cuando una persona se va haciendo mayor, conforme va teniendo experiencias vitales, va poniéndose a prueba, digamos, su nivel de estabilidad mental, ¿no? Por ejemplo, una persona que ha pasado la etapa universitaria, que ha tenido pues, noches de no dormir, que ha tenido alguna ruptura sentimental más o menos fuerte, que ha bebido alcohol, que ha tal, y no ha tenido, digamos, ningún acercamiento a sentirse como confuso, perdido, demasiado heavy, no se dice que tenga como muchos criterios de tener una psicosis latente, ¿no? De hecho, la mayoría de psicosis se despiertan entre el instituto y la universidad. Es como la época más habitual que O la sea, si gente tienes tiene 20 como y Deja de pico y ser nunca niño, has ¿no? estado ahí Pero crazy, sobre todo si has crazy. vivido una vida más o menos que ha tenido también Si has tenido algún exposición- momentito de poder estar jodido, exposiciones no has a estrés estado, y ¿no? tal, claro. La cosa es, porque una persona a lo mejor que ha estado viviendo entre algodones toda su vida, pues Claro. a lo mejor puede tener 40 años y tener una predisposición a la psicosis, pero no haber tenido ningún elemento gatillo, ¿no? Ningún precursor, ninguna situación que le haya podido empujar a manifestarlo, ¿no? Pero es verdad que una persona, pues eso, que ha tenido una ruptura sentimental, que le ha pasado mal, que tal, pero que no, digamos, que no ha empezado a tener como alucinaciones, que no ha empezado a tener como paranoias de, pues se va viendo un poco que tiene una cierta solidez mental que sí que se podría exponer. Pero todo esto, lo más seguro siempre es eso. Cuando se hacen este tipo de cosas, que se hagan en entornos de clínicos controlados, con un cribado previo que se llama, que es que evalúan tu historia, miran un poco cuál es tu trastorno, tal, y evalúan realmente si tienes algún tipo de propensión a eso. Y al final, pues ya, si realmente estás preparado y tal, te administran la sustancia en un contexto controlado y lo hacen bien, ¿no? Pero en un contexto descontrolado, de recreativo, pues nunca puedes estar al 100% seguro. Es lo que os he dicho antes, el riesgo cero con las drogas no existe.